El megalodón, el pez carnívoro más grande que ha vivido nunca. Y aquí estaba yo tratando de colocarle una cámara en la espalda. Y no resultaba muy fácil. Lo intentaré desde la plataforma. Este es Nigel Marvin, un zoólogo y experto en la lucha contra animales peligrosos. Pero su última aventura realmente ha puesto a prueba sus nervios. Ha dejado atrás la seguridad del siglo XXI y ha viajado en el tiempo a la prehistoria. Su misión, visitar los 7 mares más mortíferos y toparse cara a cara con las criaturas marinas más terroríficas que jamás ha conocido la Tierra. Hasta ahora ha experimentado los 4 primeros mortíferos mares, pero por delante le quedan los 2 más peligrosos, habitados por la colección de predadores más peligrosos que ha reunido hasta ahora. Y aún tiene que pasar rozándole un tiburón de 15 metros, llamado megalodón. Trilogía caminando entre dinosaurios, monstruos marinos. ¡Imbécil! Esto no iba demasiado bien. No muevas la carnaza hasta que veamos el tiburón. ¡Elévalo, rápido! Siento haberte llamado imbécil. Finalmente lo conseguí. Ha sido fantástico, bien hecho. La cámara estaba diseñada para que se soltara del tiburón y subiera a la superficie. Al cabo de un par de días captamos la señal. Ahí está, mira, delante de nosotros. No solo habíamos encontrado la cámara, sino que además parecía estar en perfectas condiciones. Solo esperaba que hubiera permanecido el tiempo suficiente para captar buenas imágenes. Sobre todo porque parecía que se había soltado prematuramente, muy probablemente arrancada, dado que todavía había un trozo de aleta de tiburón enganchada al dardo. Tenemos algo, la cámara ha funcionado. Esto era emocionante. La cámara había resistido a cualquier terrible experiencia expuesta por el tiburón. Estábamos en el Plioceno contemplando un día en la vida de un megalodón. Y si esto no era lo suficientemente fantástico, ocurrió esto. Ahí hay una silueta, mirad. La silueta no era solo otra criatura marina, era el blanco a quien iba dirigido un ataque devastador. Está descendiendo. Está atacando, mirad. ¡Caray! Mirad, lo pondré de nuevo. Las imágenes que obtuvimos con la cámara eran mejores de lo que podíamos haber esperado. Al verlas de nuevo, pudimos ver cómo el tiburón se ponía en posición debajo de su presa. Al acercarse, descendía más para poder ascender rápidamente. Entonces empezó a acelerar subiendo hacia su presa. Una ballena adulta. Esto fue extraordinario. Vimos de primera mano lo que cazaba un megalodón adulto, ballenas adultas y además muy grandes. Pero incluso este tiburón, el más grande, sería incapaz de defenderse de la próxima edad de hielo. Cuando los océanos se tornaron más fríos, las ballenas, con su gran cantidad de grasa en el cuerpo, se adaptarían y prosperarían, trasladándose hacia las heladas regiones polares. Mientras tanto, el megalodón se vería forzado a quedarse en aguas más templadas alrededor del Ecuador. Privado de sus presas, se extinguirá por inanición. Es hora de que Nigel salga de aquí, que deje atrás el tercer mar más peligroso. Seguidamente le espera el Jurásico. Para llegar a él, tiene que viajar entre 4 y 155 millones de años atrás.
El Jurásico está justo en medio de la era de los dinosaurios y alberga algunos de los animales más colosales que jamás han vivido en tierra, superados en peso solo por los monstruos que viven en el agua. He viajado hasta el Jurásico porque es la era de las criaturas colosales. En tierra hay dinosaurios gigantes, mientras que en el agua, mirad a este grupo. Un cardumen de Lithcistis, el pez más grande que ha existido nunca. Pero tan grandes como estos peces hay depredadores enormes que les atacan, y eso es lo que había venido a ver, algunos de los reptiles marinos más grandes que han vivido jamás. Estos cardúmenes de gigantes de entre 22 y 24 metros eran sustentados por las criaturas más pequeñas que viven en el mar. Filtraban animales diminutos, el plancton, que flotan en el océano. Sin embargo, en esta época del año vivían de sus reservas de grasas, lo que distinguía a los peces sanos de los enfermos. Uno de los Lithcistis en particular parecía en muy mal estado. Estaba teniendo problemas para mantener la marcha y ya estaba atrayendo a algunos de los depredadores más pequeños en estos mares del Jurásico. Uno de ellos era un Metriorhynchus, un pariente cercano del cocodrilo, pero totalmente adaptado a una vida en el mar. A diferencia de los cocodrilos actuales, ellos tenían pies como una pala, una cola como la de un pez y la piel lisa, más que un pez acorazado. Esta criatura había sacrificado la defensa por la velocidad. Este se ha acercado más. Y entonces, de repente, debajo de mí estaba el tiburón más insólito, llamado Ibodus. Tenía unos cuernos extraños encima de la cabeza. Justo cuando le observaba, se lanzó al banquete, arrancando grandes trozos de carne. Sentí una gran pena por el Lithcistis. Estaba siendo comido vivo. En general era bastante desconcertante estar aquí junto a este cardumen. Tenía que preocuparme de los tiburones, los cocodrilos de mar y todavía no había visto el enorme reptil que había venido a ver. Pero no tendría que esperar mucho. Aunque no habíamos encontrado grandes depredadores en nuestra primera inmersión, habíamos visto presas potenciales. Así que ahora estábamos siguiendo al Lithcistis herido, usando un aparato llamado localizador acústico que funcionaba como un sonar, emitiendo impulsos sonoros en el agua. El sonido rebotaba sobre el pez herido, permitiéndonos saber dónde estaba. Dentro de poco tiempo, seguro que un gran depredador iba a aparecer. Entonces, en el aparato de seguimiento vimos la reveladora forma que habíamos estado esperando. 4 aletas, cuello corto y enorme. Eso tenía que ser un Liopleurodon. El reptil carnívoro más grande jamás visto estaba acercándose al Lithcistis. Peter, ¿puedes coger la pole cam, tío? Lo más rápido que puedas. Esto teníamos que verlo. Está muy hondo. Voy a verlo en el monitor, a ver si puedo guiarte. Un poco a la izquierda.
Húndela más. Era un Liopleurodon, tal como habíamos pensado. Y finalmente había terminado con el Lipsistis. De momento le habíamos asustado, pero sin duda volvería. Y cuando el Liopleurodon regresó, quise entrar en el agua con él. Esto iba a ser peligroso, pero los técnicos y yo habíamos encontrado un poco de protección, un traje de olor. El Liopleurodon tenía un sentido del olfato increíble bajo el agua y planeamos usar aquel hecho para impedir que se acercara demasiado. Sujeta al traje iría una botella de sustancias químicas nocivas por las que el Liopleurodon sentía aversión. Si las cosas se ponían realmente peliagudas, iba a activar una válvula que soltaría una nube de la sustancia en el agua a mi alrededor. La química que estábamos usando se llama putricene, una esencia de carne de reptil podrida que calculábamos mantendría al Liopleurodon bien lejos. ¿Y por qué nos decidimos por putricene? Porque ya habíamos hecho algunas pruebas sobre el terreno con Liopleurodones jóvenes en aguas poco profundas alrededor de la costa. Habíamos puesto primero el traje de olor a un maniquí, le pusimos peso y lo hundimos bajo el lecho del mar. A continuación pusimos calamares dentro del traje para incitar al Liopleurodon a atacar al maniquí para poder ver cómo reaccionaba a distintos productos químicos. En el primer experimento habíamos utilizado un producto disuasorio que mantiene alejados a los tiburones. Queríamos ver si también funcionaba con estos reptiles. Pero cuando hubimos liberado el repelente de tiburón, no hizo absolutamente ningún efecto. A cualquiera que hubiera llevado ese traje le habría mordido la cabeza. En el siguiente experimento, llenamos el traje de olor de putricene. De nuevo había venido un joven Liopleurodon. Pero una vez el traje fue activado, cambiaron de opinión rápidamente sobre comerse al maniquí. Parecía que el putricene realmente funcionaba con los jóvenes. Esperaba que fuera igual de eficaz cuando me sumergiera con los adultos. Tal como sospechábamos, un Liopleurodon y tal vez incluso un par de ellos habían vuelto junto al cadáver. Habíamos perdido la luz, pero eso no importaba a estos depredadores que vivían en un mundo olfativo. El cámara y yo íbamos pertrechados con los trajes de protección de olor y una vez con las luces en el agua, estábamos listos para meternos. Impresiona. Me alegré mucho de que el cámara estuviera, de otra forma nadie me hubiera creído. Estaba lo bastante cerca como para ver la temible dentadura del Liopleurodon, una ristra de dientes muy afilados en la punta de las mandíbulas, diseñada para rasgar a través de la carne. Su cuello corto y fuerte les ayudaba a arrancar grandes trozos de carne. Afortunadamente, la comida les mantenía muy ocupados alimentándose y no me prestaban ninguna atención. Así que decidí tomar un riesgo calculado y acercarme más. Si iban a por mí, todavía tenía el traje de olor para protegerme.
Estaba a solo 6 metros de un frenesí suculento de algunos reptiles marinos realmente feroces. Era aterrador. ¡Está viniendo hacia mí! Gracias a Dios el traje de olor funcionó. Sin duda era el momento de salir de allí. Espera, Nigel. Todavía no has acabado. Este era el segundo mar más peligroso. Lo que significa que es hora de entrar en el acuario del infierno, el mar más peligroso de todos. Este solo está a un pequeño salto hacia adelante del periodo Jurásico Superior, a 75 millones de años antes de Cristo. No mucho tiempo antes de que un enorme meteorito cayera sobre el planeta y marcara el fin de los dinosaurios. Este mismo cataclismo también supondrá el final de la mayoría de los monstruos marinos que estamos a punto de conocer. En las costas del Cretácico, este es un espectáculo familiar, una colonia de Hesperornis. Estas aves gigantes son increíblemente ruidosas y, como los pingüinos, no vuelan en absoluto. A diferencia de cualquier ave del siglo XXI, los picos como dagas del Hesperornis en realidad tienen dientes dentro. Son criaturas de aspecto duro y en estos parajes tienen que serlo. Esta es una era de depredadores sobrecogedores. No solo el Tyrannosaurus Rex vaga por la tierra, sino que cada vez que un Hesperornis inicia un viaje de pesca, tiene que meterse en el mar más mortal de todos los tiempos. Entonces, ¿qué hace a este mar más peligroso que los demás? Bueno, aquí no hay solo un depredador, hay todo un séquito completo de ellos. Hay tiburones aterradores, terroríficos reptiles marinos, incluso los peces de aquí pueden imaginarse en las peores pesadillas. Llamé a este lugar el acuario del infierno, y es que está repleto de asesinos. Y aquí es donde los Hesperornis pasan la mayor parte de su vida. Están increíblemente bien adaptados para bucear, con unos huesos especialmente pesados para ayudarlos a mantenerse sumergidos. Pero pocos Hesperornis llegan a una edad avanzada, porque en este mar hay muchas formas de conseguir que te coman. Un poco a la derecha, un poco a la derecha. Madre mía. Desde la lancha vimos una gran mancha de sangre en el agua. Gracias. Teníamos un periscopio a mano para ayudarme a ver lo que estaba pasando, aunque al principio fue difícil de distinguir. Definitivamente había algunos grandes tiburones entre el frenesí alimenticio. Los tiburones eran comunes en el Cretácico. Y entonces vi esto. Se parecía más a un bulldog que a un pez. Si el diablo tuviera peces, este sería uno de ellos. El Shiphactinus, un pez depredador de más de 6 metros de largo. Uno de los peces monstruosos tenía un Hesperornis en la boca, un ave de casi 2 metros de largo, y el pez se lo tragaba de un bocado. Pero allí había otra cosa que parecía familiar, la siniestra silueta de un mosasaurio, sobre los que había leído. Era la clase dirigente de reptiles marinos en el Cretácico. Su forma de serpiente no es casualidad, ya que están estrechamente relacionados con ellas, pero son mucho más feroces y mucho más grandes. Esta especie cerca de la costa es solo una cría de tan solo 3 metros de largo, pero lejos de la costa merodean gigantes de 18 metros, y es ahí donde nos estamos dirigiendo.
Íbamos a aguas más profundas en nuestra misión para encontrar mosasaurios gigantes. Estábamos navegando sobre lo que se convertiría en Kansas. En el Cretácico, el centro de Estados Unidos estaba cubierto por un vasto mar interior, por lo que el mapa es muy diferente, con la mayoría de Kansas bajo el agua. Este mar es tan peligroso que yo no tenía intención de bucear en él, pero teníamos un montón de equipos para ayudarnos a ver los animales. Estaba el dispositivo de localización acústica para ayudarnos a encontrarlos, y pusimos cámaras en el fondo del barco, una hacia adelante y otra hacia atrás. Si un mosasaurio se acercaba al barco, podríamos verlo por vídeo. Pero quizá lo más útil de todo era que teníamos un vehículo controlado por control remoto con una cámara a bordo. Sería totalmente imposible que yo nadara con un mosasaurio, pero esto nos colocaría justo a su lado. Muy pronto tuvimos compañía. Con su enorme tamaño y su característica cresta, esto solo podía ser una cosa. No era un ave, sino un reptil volador llamado Pteranodon. Cogían peces en esas aguas, pero esto era el acuario del infierno, así que en ocasiones los peces los atrapaban. A la mañana siguiente nos esperaba una sorpresa desagradable. ¿Qué diablos ha sido eso? Habíamos chocado con algo con un tremendo ruido metálico. Era el cuerpo de una tortuga, pero como ninguna tortuga del siglo XXI. Era enorme. Parecía un arquelón. Una especie antigua con un peso de más de 2 toneladas. Esta había sido partida en dos. Debíamos de estar en el país de los mosasaurios gigantes porque nada más podía producir un daño semejante. Y seguimos navegando por el acuario del infierno, buscando y esperando un mosasaurio gigante. Había criaturas grandes pasando justo por debajo del barco. Podrían ser mosasaurios gigantes. No eran mosasaurios, pero sí eran unos de los reptiles marinos más fascinantes. El Asmosaurus. Siempre había querido ver alguno. Este grupo podría colmar mi deseo, y como solo se alimentaban de peces y calamares, no eran especialmente peligrosos. Teníamos que ser rápidos. Esta era una oportunidad perfecta para probar el ROV con su cámara de control remoto. No se asustan de ella, ¿eh? Del ROV. Se sumergen. ¿Puedes descender más? En realidad se acercaban mucho, y uno de ellos hasta investigó la cámara. ¡Vaya! Sus cuellos largos podían ser una forma de engañar a sus presas. En aguas oscuras o turbias, sus presas solo verían al principio su cabeza pequeña antes que el gran cuerpo que venía detrás, permitiendo que el Elasmosaurus se echara sobre su comida antes de que se dieran cuenta. Y entonces un arquelón apareció en la cámara. A este tenía que verle de cerca. Era un poco arriesgado sumergirme aquí, pero estaba el ROV para vigilar si había algún depredador merodeando alrededor. Y ahí estaba el arquelón emergiendo en busca de aire.
Por suerte, Tim estaba vigilándome, pero por desgracia no le gustó lo que estaba viendo. ¿Dónde está? ¿Ha vuelto Nigel, Peter? Será mejor que salga del agua. Veo una silueta grande en pantalla. Vale, primero hay que encontrarle. Adelante, Al. Hay que encontrar a Nigel. Hay algo ahí debajo. ¡Rápido! Menudo alivio estar fuera del agua. Les diré que regresamos. Viejo marino, aquí Nigel. ¿Qué tal la inmersión? Apasionante que te lleve una tortuga, pero al final aterrador. Estamos regresando, capitán. Recibido, Nigel. Cambio y cierro. ¿Qué ha sido eso? ¿Podéis verlo por la ROV? La ROV lo había captado todo. Quizá, confundiendo el barco con una tortuga, el primer depredador del Cretácico fijó el blanco en la tripulación. Y si hay una cosa peor que sumergirte con un reptil carnívoro de 18 metros, es hacerlo con su familia. Los mosasaurios gigantes con frecuencia viajan en grupos para proteger a sus crías. Aléjate de la lancha, algo va hacia ti. Atacan y comen prácticamente cualquier cosa que se mueva. Tiburones, tortugas, calamares gigantes, incluso otros mosasaurios. Con 3 seres humanos en una lancha volcada en el agua, tienen para elegir. De momento, están optando por el barco. De los 7 mares más mortíferos de todos los tiempos, este era el peor. Gracias, ¿todos bien? Sí. Lo peor había pasado. Estoy conmocionado. Aún hay sangre en el agua. Casi.